Hashem, hoy vamos a hablar del tema de la matzá, los diferentes tipos de matzá que tenemos en la fiesta de Pesach. Y diferentes precios. Entonces, caja. Primeramente tenemos lo que se denomina matzat mitzvah, la matzá de mitzvah, que es la noche que se come en el Seder. Después tenemos un concepto que se llama matzah shemura, matzah cuidada. Y vamos a ver qué significa esto a nivel de la halajá. Tenemos matzah, que se acostumbra a denominar matzah regila o matzah lo shemura, matzah que no está cuidada. Regular. Regila es común, normal. Sí. Después tenemos matzat yad y matzat mejoná, matzah hecha a mano y matzah hecha a máquina. Después tenemos la matzah en la Torá, se denomina lechem oni, pan de pobres. Y por eso también en la halajá tenemos un tipo de matzá que se llama matzá ashira, matzá rica. Entonces tenemos matzá común, la matzá, ¿sí?, que se prepara sin otros ingredientes que sean agua y harina. Y tenemos matzá ashira, que vamos a estudiar, que es matzá que se prepara con otros ingredientes, ¿sí? Y que por eso se denomina matzah ashira. Y después tenemos lo que se denomina matzah shruya, que es una costumbre de Hasidim de no mojar la matzah en agua o en líquidos, sino comerla seca, sin cocinarla, sin ponerla, no combinarla con líquidos. Eso también es un tipo de matzá. Eso se llama matzá shruya. Shruya es como matzá en remojo, remojada. Ya fe. Entonces tenemos matzá shemura y matzá regila, matzá aniá, pobre de pobres, y matzá ashira, rica. Matzah shemura y matzah no shemura. Matzat yad, matzah hecha a mano, y matzat mejoná, matzah hecha a máquina. Después tenemos matzot de diferentes, hoy en día, en el pasado generalmente solamente había matzah de trigo. Hoy en día ya por el tema de los celíacos, entonces ya tenemos matzot de otros cereales, espelta creo, y etcétera, algunos otros tipos de cereales. Pero la matzá no cuidada común es la matzá de pobre, es lo que es cuidada. Ahora, cada término que he nombrado aquí será explicado ampliamente para que entiendan bien de qué se trata. Entonces, primeramente empecemos por donde hay que empezar, que es la Torá. En la Torá tenemos una mitzvah de comer matzah en la noche del 15 de Nisan, en la noche del Seder. Como está escrito, Ba'erev tochru matzot, en la noche comerán matzot. Y de ahí se aprendió la mitzvah de Oraita, que básicamente es la única mitzvah de Oraita que tenemos en Pesach de comer matzah, que es en la noche del Seder. Y a pesar de que está escrito en el pasuk, Shivat yamim matzot ochelu, 7 días matzot comerán, de acuerdo a los klalim, a las reglas de la Torah, de los 13 midot she'atorah nidreshet bahem, los 13 métodos que la Torah es estudiada y de ahí sacamos la halajá.
lo que decimos en la mañana antes de Odur, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Midot HaTorah Nidreshet, la Torah se estudia en 13 tipos de análisis de los psukim y de los versículos, etc., sin entrar ahora en el detalle. Jajamim aprendieron de que en realidad no hay mitzvah, no hay obligación de comer matzah los 7 días de Pesach. Solamente tenemos obligación de comer matzah en la noche del Seder. ¿Qué? Najón de que la Torah dice que 7 días comerán matzot, pero no porque hay mitzvah de comer matzah, sino porque no hay otra cosa que comer. No puedo comer pan, entonces como matzah. Pero como mitzvah, como obligación, bueno, aquí hay una persona que dice, no, a mí no me gusta la matzah o no quiero comer matzah. Entonces, teóricamente, si quiere vivir los demás días de Pesach comiendo otros productos sin matzah, entonces en un principio no pasa nada, no está transgrediendo nada. Entonces, Seder, ahí va a entrar Shabbat, que tiene que hacer Lejel Mishne y la Seudot, pero eso ya es tema de Seudot Shabbat, no de Ilhot Matzah, o sea, no de mitzvah de comer matzah. Hay que comer pan. Entonces, bueno, el único pan que hay es la matzah, entonces por eso va a tener que hacer las 3 Seudot de Shabbat y la Seudot de Yom Tov la va a tener que hacer con matzah, pero por aquí en los días de Hol HaMoed, en los días intermedios, si él no quiere comer pan, no quiere comer matzah, entonces no tiene que comer matzah. Esa es la halajá, la obligación de Oraita de comer matzah en Pesach es en la noche del Seder, la noche del 15 de Nisan. Ahí está la mitzvah de la Torah. Muy bien. Ya. Hablando de comida de la matzah, antes de Pesach suelen hacer como unas galletitas, unas cosas que hay con zumo de naranja y tal, antes de Pesach. O sea, si al final de la clase usted va a ver que no toqué alguna pregunta, vamos a dejar tiempo para preguntas, pero todos los temas serán Bezat Hashem abarcados. Espero que pueda abarcar todo. Al final vamos a tener este tema claro. Ya, entonces, esa es una diferencia que tenemos que tener bien clara. A pesar de que nosotros vamos a comer matzot durante toda la fiesta de Pesach, porque ese es el pan que tenemos durante la fiesta de Pesach, la mitzvah de la Torah y por lo tanto la estrictez lógica de comer matzah está justamente en la noche del Seder. A pesar de eso, hay quienes opinan de que hay un nivel intermedio. ¿Qué significa un nivel intermedio? De que no es obligación comer matzah en la fiesta de Pesach, además de en la noche del Seder, pero sí es mitzvah. O sea, si no como no pasa nada, pero si sí como estoy haciendo mitzvah. ¿Entienden la diferencia? Entonces, hay 3 niveles. Hay obligación, jová, hay mitzvah y hay reshut, y hay permiso. Entonces, la gran mayoría de los poskim dicen que solamente en la noche del Seder hay obligación de comer matzah y durante toda la fiesta de Pesach no hay obligación de comer matzah y no hace falta comer matzah. Pero el Gaón de Vilna y algunos de Rishonim opinan de que sí es mitzvah comer matzah, o sea, no tienes obligación de comer matzah el segundo, tercero, cuarto, quinto día de Pesach, pero si comes, estás haciendo mitzvah. Estás haciendo mitzvah. Mencionó que obligación es Jobá, mitzvah y la palabra permiso. Reshut. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, a pesar de que Jajamim denominaron el consumo de matzah durante la fiesta de Pesach menos en la noche del Seder Reshut, no quisieron, según esta opinión de que es mitzvah, no quisieron referirse a que es Reshut, a que es permisible únicamente, sino que en comparación a la obligación de comer matzah en la noche del Seder, lo que viene en toda la fiesta de Pesach es como Reshut. Pero no es mamash Reshut, no es de que no estás haciendo ningún tipo de mitzvah, sino que si comes matzah, estás haciendo mitzvah. Entonces vemos aquí
de que en eso tenemos la divergencia. En la noche del Seder todos están de acuerdo que el kezait, la medida básica de comer matzá en la fiesta, en la noche del Seder, es mitzvah de oraita, es obligatoria. En los demás días de Pesach hay quienes opinan que no es obligación y hay quienes opinan que no es obligación, pero sí es mitzvah comer matzah. Chao. Tenemos un pasuk en la Torah, en Shemot 12:17, que dice: Ushmartem et hamatzot, y cuidarán las matzot. Shmartem, ushmartem, ¿sí? Del término shemirá, lishmor. Muy bien. Y de que ahí parte el término de matzah shemura, matzah cuidada. Entonces, aquí surge la pregunta de qué tenemos que cuidar a las matzot. Entonces, a simple vista yo podría pensar, bueno, tengo que cuidar a las matzot, que nadie me las robe, que nadie me las quite, que nadie... No sé. Eso es cuidar a la matzah. Ponerla en una caja fuerte, que esté bien cuidada, y de esa forma cumplir la mitzvah de cuidar a la matzah. Y cuando llega la noche del Seder, ¿sí? Agarro la llave de la caja fuerte, abro la caja fuerte, saco la matzá y la matzá está cuidada y ahora me la como y está cuidada en mi estómago. ¿No? Entonces ya eso es matzá shmura. ¿No? ¿Y si pierde la llave? Si pierde la llave, que vaya a pedir al vecino. Top. Dijo Shemot 12:17, dice. ¿Qué? 17. No sabía la combinación. Entonces, primeramente tenemos que saber a qué matzá se está refiriendo, porque nosotros ya dijimos que la única matzá obligatoria es lo que dijo la Torah: Ba'erev tochlu matzot, en la noche comerán matzot. Entonces, dicen Jajamim, lo que dice aquí la Torah, Ushmartem et hamatzot, que cuidarán las matzot. ¿De qué matzá está hablando? De la matzá que tengo que comer en la noche del Seder, de Ba'erev tochlu matzot. Entonces, 1 más 1 significa de que Ba'erev, en la noche, tengo que comer matzá. Pero ahí la Torah no me dijo qué tipo de matzá, y viene otro pasuk y me aclara: tiene que ser matzá shemura. Tiene que ser matzá shemura, no una matzá que no sea shemura. Cuidar. La pregunta es: ¿cuidada de qué? ¿Y de qué forma? Esa es la pregunta. Entonces ya tengo claro de que en la noche del Seder tengo la mitzvah de oraita de comer matzá, pero la Torah me dice no cualquier matzá, tiene que ser matzá shemura. La pregunta es: ¿qué significa matzá shemura? Y en esto tenemos no a máquina. ¿Por qué a máquina? Moshe Rabbeinu comió, a mano. Y si yo hago matzah shemura con máquina, ¿no es matzah shemura? Quizás también. No sabía que... Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en la noche del Seder yo tengo que comer matzah shemura. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la deducción de eso? Que durante la fiesta de Pesach dijimos, hay mitzvah, no hay mitzvah, pero quiero comer matzah. ¿Tengo que comer matzah shemura en los demás días que no son la noche del Seder? Respuesta: no, porque la Torah exigió comer matzah shemura ba'erev, en la noche del Seder, pero en los demás días de Pesach la Torah no exigió de comer matzah shemura. Entonces puedo comer una matzah que no es shemura en los demás días de Pesach cuando vaya a comer. ¿Qué? Muy bien. Entonces ya vemos dos diferencias entre la noche del Seder y los demás días de Pesach. Una, que en la noche del Seder tengo obligación de comer matzah y en los demás días no. Dos, en la noche del Seder tengo que comer matzah shemura y en los demás días no. ¿Beseder? Muy bien. Ahora, entonces, matzah shemura significa que hay que cuidar a la matzah. Cuidar. Ya, cuidarla, vamos a ver ahora, significa cuidarla de que no fermente. Esa es básicamente la idea de cuidar a la matzah. Que no fermente. Que se mantenga
matzá intacta, completa, sin fermentar. La pregunta es, ¿desde qué momento de la producción de la matzá yo tengo que cuidarme de que la matzá no fermente? Entonces, en esto tenemos básicamente 3 opiniones. ¿Qué significa cuidar a la matzá de que no fermente? Leja tejilá, lo ideal, y hoy en día en general cuando yo voy a comprar matzot y dice matzá shemura, se refiere a eso. ¿A qué? A que me cuidé de que la matzá no fermente, o sea, que el trigo o la harina no entre en contacto con agua, que es lo que la humedad, lo que le provoca la fermentación, desde el momento de la cosecha. Misha'at aketzira. Y por eso, en las cajas de matzá, tanto matzá de máquina como matzá hecha a mano, ustedes van a ver que va a decir matzá shemura misha'at aketzira, desde el momento de la recolección. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que desde el momento que yo recolecto el trigo con el cual voy a producir la harina para la matzá que yo voy a comer en la noche del Seder, o sea, matzá shemura, yo tengo que cuidarme en todas las fases de que comienzan en la recolección hasta que la matzá salió del horno, de que en ningún lapso la matzá haya entrado en contacto con algo que le puede provocar fermentación. ¿Entendido? Ya fue. Entonces, por ese motivo, ya desde el momento de la recolección, yo tengo que tener cuidado de que ese trigo no entre en contacto con agua o con humedad que le pueda provocar fermentación. ¿Qué? Y por eso, los que se ocupan de recolectar este trigo, también se preocupan de que el trigo no esté totalmente seco, sino que todavía esté un poquito húmedo, ¿sí? O sea, plantado. ¿Por qué? Porque hay una opiniones que dicen que si el trigo ya está, digamos, totalmente yavesh, totalmente seco, aunque está plantado y le cayó agua encima, puede provocar fermentación, aunque está plantado. Aunque está plantado el trigo, pero como ya está listo para ser recolectado, es como si ya estaría recolectado. Y por eso procuran ir a ver de que el trigo todavía no está, ¿sí? Totalmente seco para hacer esta recolección. ¿Qué? O sea, esto implica que luego, cuando yo recolecto el trigo, tengo que tener cuidado. Que, por ejemplo, en todo el sector donde yo recolecto, que no haya lagunas, que no haya agua, que no haya cosas en las cuales puede caer el trigo y puede provocar de que se moje ese trigo. Cuando yo ahora llevo el trigo y lo almaceno, ¿sí? Y lo llevo del campo a una bodega. Entonces yo lo tengo que llevar, no sé, en un container o en una cosa para llevarlo a la bodega. Entonces yo tengo que asegurarme que ese container donde voy a llevar está totalmente seco, que no haya goteras, que no haya, no sé, que antes de poner el trigo ahí, ¿sí? El dueño del container hizo un lavado y tiró agua y dejó ahí agua que quedó en el piso del container. ¿Sí? Entonces, en el momento que quede agua en el container y yo pongo ahí encima trigo, entonces eso puede en los trigos de abajo provocar fermentación. Si yo ahora voy a poner en la bodega el trigo ese hasta que lo produzcan,
y hagan con él la harina, entonces tengo que tener la seguridad que ese lugar sea un lugar totalmente seco, que no haya humedad, que no haya goteras, que no haya nada que pueda provocar la fermentación. Eso es lo que significa que tengo que lishmor, que tengo que ushmartem et hamatzot desde el momento de la recolección hasta que termino de preparar la matzá. Por supuesto que cuando empieza el proceso de preparar la harina y preparar la masa y hacer todo, ¿verdad? Que ahí tengo que tener un cuidado exhaustivo de que todo se haga con la rapidez necesaria para que la masa no fermente, y todo está dentro de la mitzvah de Ushmartem et Hamatzot. Okay. Se o trigo estiver num container de metal, é sabido que à noite há pouquinho de umidade, então o metal ele transpira para dentro, então não é possível. No sé, entonces tienen que buscar algo que no transpire. Si transpire es problema. Transpiración es problema, es humedad. Aparte que en las bodegas hay unos como ventiladores que absorben toda la posible humedad que pueda haber para mantener el trigo. Claro, ¿Qué? Usted dice que hay que en la ciudad, pero luego tenemos también el Yom Tov en la comida y en Shabbat. Por eso aclaré de que en la seudot de Yom Tov y de Shabbat hay que comer matzá, pero no como mitzvah de comer matzá, sino que tengo que comer pan para que se considere seudá. Entonces el único pan que tengo es matzá. Entonces la mitzvah no va por comer matzá, sino va por que sea seudá. ¿Entienden la diferencia? O sea, yo quiero aclarar esas Pero también es una mitzvah. Sí, es mitzvah. Sí, es mitzvah. Cumplimos 2000. Entonces por eso, tener jamé ese día y comer la matzá. ¿Verdad? En Mea Shedim, me acuerdo del año pasado, vi que hay todo un procedimiento gigante por cuartos separados, casa, y van separando al principio los granos uno por uno. Yo estoy en la recolección porque esa es la opinión más aceptada en los Rishonim, que eso tiene que ser Matzah Shemura, ya desde el momento de la recolección. Y por eso Leja Tejilá, ese es el Hidur Mitzvah, hacer la mitzvah como corresponde. Uno tiene que, ¿sí? Por lo menos para la noche del Seder, y especialmente para el primer Kezait, o sea, la primera medida, las primeras 2 medidas que Bezat Hashem, cuando estuvimos las alajot del Seder, entonces ahí vamos a ver de que esas, a pesar de que comemos varias medidas de matzot en la noche del Seder, comemos el Korej y el Afikoman y otros más, pero lo que es de Oraita es el Kezait número 1, es la primera medida de matzá, y esa es la que tiene que, a la fuerza, de acuerdo a esto, ser matzá shemurá, leja tejilá, desde el momento de la recolección. Eso es número 1. Top. Yo estoy en un lugar y no tengo matzá shemurá. No tengo matzá shemurá desde el momento de la recolección. Tengo lo que se llama matzá normal, matzá regilá. ¿Qué es matzá regilá? Que no se cuidó a la matzá de una manera exhaustiva desde el momento de la recolección, sino que se la cuidó desde el momento de la molienda. O sea, ¿sí? El trigo hay que molerlo para hacerlo harina. Entonces, hay una segunda opinión que dice que lo que dijo la Torá, que hay que cuidar a las matzot, no es desde el momento de la recolección, sino que es del momento de la tejiná. Tejiná, ¿no? Ustedes comen tejiná en Shabbat, ¿no? Pero esa tejiná es de sumsum, de sésamo, ¿no? ¿Y por qué se llama tejiná? Porque muelen al sésamo y se vuelve tejiná, ¿no? Está molida, por eso se llama tejiná, ¿no? Entonces, hay tejiná o tejiná de sumsum y hay tejiná de trigo. Y la tejiná del trigo me hace tener harina, quema. Entonces, hay poskim que dicen que lo que dijo la Torah, que hay que cuidar de que no entre en contacto con humedad, con agua, etc., de que no fermente, no es necesario que sea desde el momento de la recolección, sino que es necesario
solamente desde el momento de la molienda de la harina. Desde ese momento, cuando tengo harina, ahí es que tengo que cuidarme, por ejemplo, que el molino esté totalmente seco, que no haya nada de humedad, que esté totalmente bien. Después, cuando almaceno la harina, que esté en un lugar seco, etc. Entonces, desde ese momento comienza la shemirá de la matzah, y eso es lo que dijo la Torah, ushmartem et amatzot. Entonces, ahora viene la pregunta, yo estoy en un lugar y no tengo matzah shemura desde el momento de la ketzirá, sino que tengo matzah shemura, que nosotros no la denominamos shemura, pero que según estos poskim se considera shemura desde el momento de la tejiná, de la molienda. La pregunta es si con esa matzah yo puedo cumplir la mitzvah de la matzah de Leila Seder. Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Si no tengo matzah cuidada desde el momento de la recolección y tengo matzah cuidada desde el momento de la molienda, que hoy en día en las tiendas eso es lo que se llama matzah común y no matzah shemura, pero tenemos que saber que según la halajá hay poskim que dicen que eso es matzah shemura, y por eso la voy a poder usar en caso que no tenga la otra como matzah para cumplir la mitzvah de la noche del Seder. ¿Y esta se llamaba? Esta de, a partir de la molienda, ¿qué se llama? Nosotros la acostumbramos a llamar matzah regilá, matzah común, pero según la halajá hay poskim que dicen que eso es matzah shemura. ¿Qué? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que después de la recolección del trigo, no es de que yo le tiré agua encima al trigo, porque si hice eso, va a dar que le provoque fermentación. Pero el tema es de que no hubo un cuidado exhaustivo, o sea, no hubo una ashgaha, una supervisión de que eso no suceda. ¿Qué significa? Se recolectó el trigo, se lo puso en un container, se lo llevó a una bodega, y no es de que tuvimos el cuidado de que esto no entre en contacto con líquido, pero a simple vista no pasó nada. ¿Me entienden? O sea, a simple vista no entró en contacto con agua o con humedad, ¿sí? Entonces, si yo veo que el trigo y que las semillas están bien y que a simple vista no pasó nada, entonces ahora uso yo ese trigo para moler la matzah, y desde ese momento ahí sí tengo que empezar a cuidar exhaustivamente con ashgaha, con supervisión, de que no entre en contacto con humedad y con agua. Eso es la segunda opinión en el Shulchan Aruch, de que Mishat Tejiná, que desde el momento de la molienda también puede servir como matzah shemura. Pero no está en el mismo nivel y en la misma categoría de hidur mitzvah, de nivel de mitzvah, como si yo lo cuidé ya desde el momento de la recolección. Pero no acabó ahí. El Shulchan Aruch trae una tercera opinión y dice, ¿y qué pasa que si ni siquiera tengo esa harina que desde la molienda yo la cuidé? Cuidé de que no entre en contacto con agua, humedad, etc. Y tampoco esa harina tengo para preparar matzot. Estoy en un lugar, en un país, en una ciudad, no sé, ¿sí? Guerra, Irán, Israel, Estados Unidos, Emiratos, Azerbaiyán, todo el mundo está en guerra, y ahora la única harina que yo tengo es la que hay en la tienda, que es la harina común, harina normal, que se usa todo el año. La pregunta es si yo, según la halajá, me puedo apoyar en comprar esa harina normal, común, ¿sí? Que no tuvo supervisión ni siquiera desde el momento de la molienda,
para con esa harina preparar la matzá de Leila Seder, la matzá de la noche del Seder. Esa es la pregunta. ¿La segunda opinión son una jardín? ¿Eh? La segunda opinión son No, Rishonim. Que si no hay nada más, no hay nada. Pues La harina que yo voy ahora al súper, la harina que voy al súper y la compro ahora, ¿con esa harina puedo yo preparar matzá para la noche del Seder, sí o no? Esa es la pregunta. Entonces, pregunta difícil. en un caso de extremo aprieto, escuchen, pongan atención. Cuando la persona no tiene ni harina que fue preparada como matzá, como harina, como matzá shmurá desde la recolección, y tampoco tiene la matzá que fue cuidada desde el momento de la molienda, hay, el Shulchan Aruch trae una opinión que dice que se puede agarrar harina del shuk, de la calle, normal, y con esa cumplir la mitzvah de ajilat matzah, de comer matzah en la noche del Seder. Y ahora, ¿qué va a hacer matzah shmurá de acuerdo a esta opinión? Matzah shmurá de acuerdo a esta opinión va a ser de que desde el momento que empiezo a preparar la masa de la matzah, ahí es que tengo que cuidar de que no fermente. Entonces, de acuerdo a esto, tengo tres opiniones que es matzah shmurá. O matzah shmurá es del momento de la recolección hasta el final, o desde el momento de la molienda hasta el final, o desde el momento de la preparación de la masa hasta el final. Esas son las tres opiniones. ¿Qué? ¿Qué líquido usan para preparar necesita el polvo? ¿Necesita un tipo de líquido, aceite, agua? Algo para... Allá. Hay un problema con la harina normal. ¿Sí? ¿Qué pasa con la harina normal? Yo voy a comprar una harina en el súper. En general, para moler con más facilidad al trigo, le hacen una... O sea, no lo remojan en agua, pero le hacen como una especie de Sprite casero, o sea, como una especie de Sprite para que se suavice un poquito y sea más fácil moler la semilla. La semilla. Y esto, por supuesto, puede ser problemático. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que todo el problema es que esa semilla haya entrado en contacto con humedad, con agua, y quedó estancada y en esos minutos fermentó. Pero en general, caniré que eso lo hacen inmediatamente antes de la molienda. Entonces, como el trigo básicamente no tuvo tiempo de alguna forma para fermentar e inmediatamente lo transforman en harina, en la molienda, entonces no tiene tiempo para fermentar. Así hay quienes opinan y que eso nos soluciona de alguna forma el problema. Pero eso es cuando al trigo realmente no se lo remojó mamash, o sea, si se lo puso en remojo mamash con agua, entonces eso sí es muy problemático. Y por eso, alajá lema'aseh, lo que acabo de decir no es relevante. ¿Por qué? Porque no hay ni un posek que diga que yo puedo ir hoy a una tienda y agarrar una harina común y de esa harina preparar matzot. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos claro qué pasa en el proceso desde que pasó la molienda y si realmente tuvieron cuidado de que no se remoje. Si se remoje, no queda claro ese punto. Y por eso la alajá lema'aseh, por cuanto que muchas veces sí se remoja al trigo en agua antes de molerlo, kamubán, en el caso de harina común y no en el caso de harina
que se va a utilizar para matzot, entonces tenemos el temor de que fermente, y por eso la Hale Maaseh, lo que queda es lo siguiente. Leja Tejilá y Dur Mitzvah, tenemos que buscar para la noche del Seder, Matzah Shemura Misha'ata Ketzirah, desde el momento de la recolección. Eso es Leja Tejilá, y con ellos cumplimos la mitzvah de Ajilat Matzah, de comer matzah. ¿Qué? Ya, si no conseguí esa matzah, entonces puedo apoyarme en los poskim, de que también desde el momento de la molienda se considera matzah shemurah, y por eso, si nosotros sabemos, y eso es lo que sucede con la matzah, que nosotros comemos, o los que comen la matzah común, la matzah normal, que es matzah que se preparó cuidándola desde el momento de la molienda. O sea que todo el proceso desde la molienda hacia arriba, no desde el momento de la Ketzirah. También, si no tenemos la matzah shemurah, podemos utilizar esa matzah para la noche del Seder y decir brajá a la Ajilat Matzah. La tercera opción que trae el Shulchan Aruch, hoy en día nosotros no utilizamos harina común de ninguna forma, porque no sabemos la procedencia, no sabemos cómo la prepararon, no sabemos si ese trigo estuvo remojado en agua, no estuvo remojado en agua, y por eso, ¿qué? ¿Sí? Y hasta tal punto que hay una pregunta: ¿qué pasa si a una persona le sobró harina normal? Sí, yo tengo en mi casa, me sobraron 2 paquetes de harina común. ¿Sí? Entonces, ¿tengo hametz en mi casa o no tengo hametz en mi casa? ¿Tengo que quemar esa harina o no tengo que quemar esa harina? Hay que quemarla. ¿Ah? Hay que quemarla, porque por las dudas. Pero, ¿por qué va a haber que quemarla si según el Shulchan Aruch, Ulay Bediavad se podría usar eso como matzah? Apelo como matzah. Sí, pero el tema radica de que hay que quemarla en el momento que ya no se tenga que tener hametz en la casa. Antes puede hacerlo. Pero, ya fe. Eso es si usted dice que esa harina es hametz. Yo estoy diciendo que esa harina no es hametz. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Usted dice que es hametz. ¿Quién le dijo que es hametz? Esa harina es hametz. ¿Quién dijo? No, ¿Por qué es hametz? A ver, explíqueme por qué esa harina es hametz. Porque se puede En la utilizar. Shulchan la gente hacía spray de agua en la Pero tú no sabes qué hicieron con ese trigo que prepararon esa harina. Tú no sabes si la remojaron o no la remojaron. Rega. Pero con el col que es safé, con el col que es dudoso. Segundo, el Shulchan Aruch dice que si no tienes otra opción, que en momento de mucho aprieto puedes ir y comprar harina común y hacer con eso matzah. Entonces, si con eso puedes hacer matzah para Leila Seder, tienes que quemarla como si fuera hametz, te estás contradiciendo. Claro. Ulay en la Shulchan Aruch ellos molían sin agua, no sé. Hay que ver. Entonces, si molían sin agua, entonces no hay shelah, no hay pregunta. Si molían sin agua, seguro, entonces se puede usar, es como shmurá desde el momento de la molienda. ¿Me entiendes? O sea, todo el tema es de que no sé qué pasó. Pero, Bekitsur, entonces, los poskim no están cerrados en este tema. Los poskim modernos. Hay quienes dicen, guárdala, mejor, ¿sabes qué? Véndela por las dudas, véndela con el hametz. ¿Sí? Véndela con el hametz. Pero hay quienes dicen que no sería necesario. Pero bueno, al fin y al cabo, tenemos 2 cosas claras. La primera, que con esa harina normal no voy a preparar matzot para Pesach. 2, si hace falta quemarla o no, es dudoso.
El que puede deshacerse de esa harina antes de Pesaj, hacerla, comerla, no de amar, preparar con eso algo, y no tenerla y no poseerla, mejor. Y si sí posees una cierta cantidad de harina, entonces, ulay aquí se puede uno apoyar en la opinión que dice que no es necesario quemarla o deshacerse de ella, sino que la podemos vender. La podemos vender junto con ulay el hametz. Cuando hablemos del tema de la venta del hametz, nosotros tratamos de no vender hametz mamash, o sea, hametz 100%, pero cosas que son dudosas y si son hametz o no. Entonces ahí podemos introducir en la venta del hametz quizás ese tipo de cosas que aparentemente no serían hametz, pero no estoy seguro. Quizás sí, quizás no. Todo. Allá. ¿Tiene nombre esta última opción? No. Kemach minashuk. Harina del... No. De la calle. Shuk en el idioma del Talmud no es Shuk Mahane Yehuda, es la calle. Es la calle, Shuk. Eso es el Shuk. El mercado. Pero si hay harina de matzá. No, pero harina de... Yo sé, la gente se confunde con harina de matzá. ¿Qué es harina de matzá? Hay dos tipos de harina de matzá. Una es la harina con la que voy a hacer matzá, que esa es la harina de la que estamos hablando. Y la otra es matzá que la volví harina. Pero eso es matzá. Solamente que en lugar de ser matzá entera, es matzá en polvo. Pero es matzá. Si yo no tengo buenos dientes, ¿sí? Y no puedo masticar matzá, entonces ¿cómo voy a cumplir la matzá? Con harina de matzá. Con harina de matzá. ¿Sí? Voy a agarrar una cuchara y voy a comer un kezai de harina de matzá. ¿Eso qué es? Eso es matzá. Solamente que en lugar de ser matzá en forma de matzá, la hicimos polvo, la pulverizamos. Eso es harina de matzá. Entonces no confundirse. Hay harina para hacer matzá, que es harina, y hay harina de matzá, que es matzá que la transformé en harina. ¿Entendieron? Lo contrario. Perfecto. Todo. La opinión que dice que la matzá tiene que ser shemurá desde el momento de la ketzirá, desde la recolección, es el Rif, el Rambam y otros rishonim. El Rosh dice que es suficiente desde el momento de la tejiná, desde el momento de la molienda. ¿Sí? El Rosh. Así opina. ¿Qué? Y después el Tur y el Bet Yosef dicen de que todo el tema de cuidar el trigo de manera especial para Matzat Mitzvah, ¿okay? Es solamente para esa matzá, pero en todas las demás matzot que uno va a comer en Pesach, que no es la matzá de la noche del Seder, no hace falta tener un cuidado especial, sino que vamos de acuerdo a las reglas generales de la halajá, y a pesar de que no hicimos un cuidado exhaustivo, pero básicamente no hay alguna indicación de que ese trigo entró en contacto con agua o alguna humedad, entonces se puede usar lo que llamaríamos la matzá común durante la fiesta de Pesach, y eso está bien. ¿Okay? Hay quienes opinan de que toda la fiesta de Pesach lo mejor sería comer matzá shemurá desde el momento de la recolección, ¿sí? Porque en general tenemos que saber, vamos a hablar de eso, de que también en las fábricas cuando preparan matzá shemurá, todo el cuidado que hacen en la manufacturación de la matzá es más exhaustivo que en la matzá común, que no es shemurá.
Entonces, por eso, también hoy en día, ¿sí? Cuando se prepara la matzah shemurá, hay una ashgajá más fuerte, una supervisión más fuerte, y cómo se limpian las máquinas, etc. Entonces, por eso, en general, comer la matzah shemurá durante todos los 7 días de Pesach es lo mejor. Pero, al fin y al cabo, la obligación de comer matzah shemurá solamente es en la noche del Seder. Ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo, matzah shemurá es cuidarla técnicamente de que no fermente. La pregunta es desde qué momento del proceso. Recolección, molienda, amasada. Esa es una opinión. ¿Qué significa matzah shemurá? Tener un cuidado especial de que no haya fermentación. Pero hay otra opinión. ¿Qué significa matzah shemurá? Que la matzah sea hecha leshem matzat mitzvah. O sea, no es suficiente con que tú cuides a la matzah desde el momento de la recolección, sino que también cuando vayas a preparar la matzah, tu kavaná sea del que lo hagas, no están para preparar cualquier matzah, sino que sea preparada con la intención de que sea matzah para la mitzvah de la noche del Seder. Para la noche del Seder. Leshem matzat mitzvah. Y por eso, de manera especial, las personas que van a trabajar en la preparación de la matzah y la van a preparar la masa y van a amasar, etcétera, etcétera, en cada una de las partes, de las etapas de la preparación de la matzah, siempre tienen que poner kavaná de que lo que están haciendo es leshem matzat mitzvah. Ya, de acuerdo a esto, tenemos una alajá muy importante. ¿Quién puede participar de la preparación de la matzah para Leila Seder? Yo quiero llevar a mis niños de 10 años, de 11 años, de 12 años, que son niños, ¿sí? Que son expertos en preparación de matzah, ¿sí? Ya aprendieron bien cómo preparar, cómo hacer, cómo amasar, no es tan simple. Y ahora los quiero poner ahí. Tengo un amigo, un compañero que está en proceso de conversión, pero todavía no terminó el proceso y él también es muy experto, sabe amasar, sabe preparar, sabe hacer todo muy bien para preparar la matzah. Si yo digo que en el momento de preparar la matzah, la intención, la kavaná, de que sea matzah shemurá significa que también sea preparada leshem matzat mitzvah, ¿quién va a poder encargarse de esa preparación? Solamente una persona que tiene la mitzvah y puede poner la kavaná de que la matzah se prepara leshem matzat mitzvah. Por lo tanto, va a tener que ser, primeramente, Yehudi, segundo, mayor de bar mitzvah. Pero menor, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso, si yo digo, bueno, más de Meshané, el tema es que cuando yo coma la matzah, tenga matzah shmurá, y diga la mitzvah, la braja de al-achilat matzah, y ya, ¿no? Según esta opinión, en la preparación de la matzah, tenemos que tener cuidado de que el que lo hace es Yehudí y que es Gadol, ya es grande, ya es bar mitzvah. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no podemos confiar en la kavaná en los casos anteriores. O sea, pero de acuerdo a esto, tenemos dos conceptos que significa matzah shemurá. Uno, cuidar la matzah a nivel práctico de que no fermente. ¿Desde cuándo? Machloket.
recolección, molienda o preparación de la masa. Muy bien, como ya estudiamos. Pero hay una opinión que dice, no, Shmirat HaMatzah significa también la preparación de la matzah tiene que ser con Kavaná le mitzvah, que se hace con mitzvah. Muy bien. No todos están de acuerdo con esta opinión. Y según ellos, matzah shemurá es solamente cuidar que no fermente. No hace falta la kavaná, ¿sí?, de que se prepare la matzah leshem mitzvah. ¿Okay? Y por eso, de acuerdo a esta opinión, afilo que sea un no yehudí o un niño menor de bar mitzvah, pueden ellos sí participar de la preparación de la matzah, pero con la condición que haya un yehudí mayor de bar mitzvah que esté con ellos y que vea de que realmente hacen las cosas bien y que preparan la matzah como corresponde. Un mal guía, ¿no? Sí, un mashgiach, ¿no? Y que siempre esté presente ahí para ver que están preparando las cosas como corresponde. Alajá lemase, en el momento de empezar a preparar la matzah, o sea, cuando tiramos el agua, cuando vertimos el agua encima de la harina, y ahora empezamos a preparar la masa, y ahí tenemos que mover con mucha agilidad nuestras manos para preparar la masa. Si lo hacemos a mano, entonces ahí tenemos que también cuidar la segunda intención de la mitzvah de Ushmartem et hamatzot, y por eso en todas las fábricas de matzah, ¿sí?, tanto que sea matzot que se preparan a mano o que se preparen a máquina, los que están en todo el proceso de la preparación de la masa hasta que se hace matzah, tienen que ser Yehudim 100% y mayores de bar mitzvah. Pero en el momento de la recolección o de la molienda, entonces podríamos apoyarnos, los poskim dicen que nos podemos apoyar en la opinión que dice que aquí es suficiente con que cuidemos de que todo está bien, de que no hay humedad y que no hay agua. Entonces por eso podríamos permitir, ¿sí?, de que si yo tengo un trabajador, un agricultor que no es judío y él se encarga de la recolección del trigo y él la almacena y estamos seguros bien de que todo, ¿sí?, de que no hay humedad y que no hay agua, etcétera, etcétera, entonces podríamos apoyarnos también en ellos. ¿Por qué? Porque najón de que el trabajo lo hicieron los no yehudim, pero si yo superviso de que no hay humedad y no hay agua, etcétera, entonces la halajá me permite apoyarnos en esa opinión. Hay opinión que incluso Najón. Hay quienes dicen que desde el momento de la recolección todo es mano yehudí. Desde ahí todo tiene que ser mano de yehudí. ¿Qué? No solamente mano de yehudí, sino hay quienes afilu dicen que no sea mano de máquina, sino que sea mano mamash, mano que recolecta el trigo. Porque hay que hacerlo leshem matzat mitzvah, hay que hacerlo con la intención de que sea matzah de mitzvah. Y el container o la máquina no sabe poner kavanah leshem matzat mitzvah. Entonces por eso tiene que ser un yehudí el que lo hace. ¿Qué tipo de matzah? ¿Así? Sí. Sí, Wow. sí, por eso sí, la ley así de cerrar y lo dice para que no problema. No, yo no sé. Miren. Otra vez. Lo que hoy en día, cuando se vende la matzat mitzvah, y dice la caja, que es Shemura Mishata Ketzirá, no a la fuerza eso tiene que incluir de que no lo hicieron con una máquina, sino que lo hicieron a mano.
Lo que incluye es de que tuvieron cuidado de que desde el momento de la recolección no fermentó, o sea, no entró en contacto con agua o con humedad, etc. Si fue dafka con la mano de un yehudí o fue con una máquina, eso ya no queda claro, así que eso está incluido, pero eso ya es una super jumbra. Es mejor. ¿Qué? Lejatejilá, los poskim dicen que cuando uno prepara la matzá, no solamente piense en que lo hace Leshem en nombre de la matzá de mitzvah, sino que lo diga. ¿Sí? Cuando uno está en una fábrica de matzot, o vamos a ver de que hay una mitzvah de que uno mismo prepare la matzá, ¿sí? El Rosh decía de que hay algo especial en que uno mismo prepare la matzá que va a comer en la noche del Seder, que lo haga con su propio sudor, si no hace falta que el sudor esté en la matzá. El sudor es por el fuego, al lado. El sudor de sus manos. Entonces, cuando va preparando la matzá, cuando va tirando el agua, que diga Leshem Matzat Mitzvah. No solamente que lo piense, sino la palabra. Mejor, nosotros hacemos Kiddush, no pensando, diciendo. Pero la palabra es muy importante, ¿sí? Y especialmente en la fiesta de Pesach, que tenemos tantas mitzvot, la mitzvah de Agadá, con la palabra y las brajot y el alel y todo, palabra, la boca trabaja muy fuerte en esta fiesta. Pero si pensó, sin decirlo, también Yatzá cumplió Bediabat. Hoy día hay máquinas que también preparan la masa. Vamos a ver qué pasa con las máquinas. ¿Sí? Hoy con las máquinas del GPT te va a decir, vas a poner ahí una aplicación y cuando aprietas el botón, no te olvides de Leshem Matzat Mitzvah. A inteligência artificial até Kabbalah inteligência. ¿Será posible hacernos la visita a fábrica? ¿Tú quieres comer matzah? Sí, 100%. No te olvides de Leshem Matzat Mitzvah. Con la inteligencia artificial, pero todavía. Bueno, entonces, sí. Aquí ya no es necesario como en la jalá que tengo que separar la parte de... También. ¿Verdad? Pan, masa. Que es masa que no fermenta, pero es masa. Entonces, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y en general también, a veces no en todas, pero en algunas cajas de matzot, dice que apartaron la jalá según la halajá. Porque hay que sacar jalá, ¿verdad? Como el pan. Entonces, señores, en síntesis, según la mayoría de los poskim, tenemos que cumplir con los dos conceptos de lo que es matzah shemurá. El primero, cuidarnos de que no fermente. El segundo, que sea hecha con kavaná leshem matzat mitzvah. La intención de que sea de matzat mitzvah. ¿Okay? Hay quienes no exigen la segunda kavaná, pero sí, así dice el Shulchan Aruch. Así dice el Shulchan Aruch, como la mayoría de los poskim, que la Shemirá, Ushmartem et Matzot, exige las dos cosas. También el cuidado práctico de que no fermente y también que sea hecha Leshem Matzat Mitzvah. Y por eso, de que desde el momento que empezamos a preparar la masa, eso debe serse hecho con Yehudi mayor de Bar Mitzvah. Según algunos ajaronim, que opinan que la shemirá, el cuidado debe comenzar desde el momento de la recolección, ¿sí? Como ya dijimos, entonces también la ketzirá, también la recolección y también la molienda tiene que ser hecha por medio de Yehudim mayores de Bar Mitzvah y no por medio de otras personas. Y hay quienes se cuidan también en esto. ¿Okay?
Y en esto también va a entrar el tema de la máquina. Si yo digo de que esto debe hacerse con kavaná, entonces los que dicen que la máquina no tiene kavaná, entonces van a tener que recolectar. Y aquí viene algo muy interesante. La molienda. ¿Cómo se dice en hebreo? Tejiná. Tejiná, como tejina. Pero ¿y el amasado? Lishat. Lishat. Ya. Según estos mahmirim, que son muy, muy especiales, entonces también la molienda la voy a tener que hacer yo a mano, y no con máquina. Pero bueno, eso ya... Eso. Rabbi Shimon Bar Yochai. Él tenía trituradora manual. Bueno, eso es el tema de Matzah Shemura y la Matzah que no es Shemura. ¿Sabe? Ya. Después hablamos de Matzah que se prepara a mano, Matzot Yad, o Matzat Mejoná, Matzah que se prepara a máquina. Entonces, el tema de las matzot a máquina comenzaron cuando empezaron a haber máquinas. Caniré que Moshe Rabbeinu no comió matzot hechas a máquina. Ni David Amelech, Máquina manual. ni Shlomo Amelech, ¿mejor? Ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rabbi Akiva. Aquí vaya, qué bien. Sí, ni el Gaón de Vilna. No, el Gaón de Vilna, ¿cuándo empezaron las primeras máquinas? 150 años. ¿Hace cuánto tiempo empezó la primera? ¿Ah? ¿Cuándo empezaron las primeras máquinas? Evolução social. Por ahí. Ya fue. Pero antes no usaban caballos para mover molinos y todo eso. No, pero eso era para triturar. Eso era para triturar, pero no para hacer la masa. Sí, yo estoy hablando ahora más que nada para la preparación de la matzá desde que empiezo a preparar la masa. ¿Sí? Ya fue. Ya, entonces, desde el momento que empezó la revolución industrial y empezaron las primeras máquinas que por supuesto todavía no eran eléctricas, sino que eran mecánicas. ¿Ah? Sí, mejor. Movían la, ¿cómo se llama? La rueda, mejor. Ya fue. Muy bien. Entonces, ya desde ese momento empezó una gran discusión entre los poskim de Am Israel. Sí, podemos preparar matzah para Pesach con esas máquinas que se van a preparar de una manera especial para poder, por supuesto, preparar más cantidad. ¿Sí? Esa es básicamente la gran ventaja que tenemos cuando tenemos una máquina. ¿Sí? ¿Cuántas matzot puedo yo preparar en 18 minutos con una cantidad de masa si lo hago a mano? ¿Y cuánta matzá puedo preparar si lo hago con un mixer gigante? ¿Sí? Que en 2 minutos prepara la masa y luego pasa por la línea hasta que sale por el horno. ¿Sí? Y ahí puedo preparar cientos de kilos. ¿Sí? Y por supuesto tener mucha más cantidad para el público. Ya fue. Y más económico también. Entonces, aparentemente, más vaya. ¿Sí? La matzá se prepara a mano cuando no hay de otra, entonces la preparo a mano. Pero si hay máquina, entonces ¿quién dijo? Pero Moshe Rabbeinu no comió. Yo tengo una prueba que las máquinas no sirven porque Moshe Rabbeinu no comió matzá hecha a máquina. Moshe Rabbeinu no comió matzá hecha a máquina porque no existían las máquinas, pero si hubieran existido las máquinas en la época de Moshe Rabbeinu, también podríamos haber preparado la matzá de esa forma. ¿Sí? La gente durante
miles de años no pudo hacer Aliyah a Eretz Israel. ¿Por qué? Porque no había medios de transporte. Hoy en día tomamos un avión y podemos venir a Israel a vivir en 24 horas. Entonces, ¿sí? Entonces, la halajá de la máquina no solamente es relevante a nivel de matzot, sino de otras cosas también. Por ejemplo, la preparación de tzitziot. Tzitziot. Cuando ustedes van a comprar tzitziot, hay tzitziot que se preparan a máquina y hay tzitziot que se preparan a mano. A mano. Entonces, las máquinas provocaron una gran discusión alágica. La primera, si cuando yo preparo matzot a máquina, tengo más probabilidades y más temor de que fermente que si lo preparo a mano. Cuando lo hago a mano tengo más control porque yo lo tengo en mi mano. Pero cuando yo lo pongo ya en la máquina, entonces hay cosas en la máquina que ya no tengo sobre ellas control, ¿sí? Si se me queda ahí escondido un poco de masa o de harina o que no... Esa es una pregunta que se despertó en el momento que empezaron las primeras máquinas, ¿sí? Si las matzot que se preparan en la máquina son kesherot, sin que tengamos que tener temor de que hubo fermentación y que esta matzá, en lugar de ser matzá, es hametz. Esa fue la primera disyuntiva. La segunda, si con esa matzá que yo preparé en la máquina puedo cumplir la mitzvah de la noche del Seder. ¿Okay? Entonces analicemos el punto. El tema de las máquinas tuvo desarrollo, ¿sí? No es... las primeras máquinas con las que empezaron a preparar matzot no son las mismas que tenemos hoy en día, ¿sí? Son máquinas muy diferentes y su capacidad es muy diferente y la posibilidad de manejarlas y de limpiarlas, etcétera, son diferentes. Pero respecto al tema de que si yo preparo una matzá a máquina puede fermentar, entonces los poskim dicen hay que ver qué tipo de máquina es, ese es el tema. O sea, antes de decir si está bien o no está bien, esa máquina, hay que ver cómo es la máquina. No todas las máquinas son iguales, son diferentes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una máquina, pero puedo supervisar, y tengo un mashgiach o mashgichim que supervisan y que ven que todo lo que está pasando en la máquina corresponde a la halajá, y las máquinas se pueden limpiar bien, y lo demás, y no hay temor de que haya algún tipo de fermentación, entonces las matzot son ksherot y se pueden comer. ¿Okay? Y hoy en día hay muchos rabbanim, hay muchos tzadikim, hay muchas personas que comen matzot hechas a máquina. ¿Okay? La división en general, los que son más meticulosos en este tema de no comer matzot hechas a máquina son los hasidim. ¿Por qué? Porque los primeros rebbeim hasidim fueron los que en un principio salieron de los grupos hasidim que salieron en contra de las matzot preparadas en máquina. Y que quedó un poco la tradición de que a pesar de que las cosas cambiaron en la calidad y en el tipo de máquinas, pero el tema se mantuvo y hay muchos Hasidim. Cuando hablo de Hasidim son los Hasidim de Belz y los Hasidim de Vishnitz y los Hasidim de Chabad, los Hasidim en ese tema son muy cuidadosos y no comen en general matzot hechas a máquina. No comen, aunque sea matzah shemura. Solamente comen matzah hecha a mano. A mano. ¿Ceder? Ya fue. Justamente los no hasidim, los denominados litaim o badai sefaradim, ¿sí? La gente religiosa sí come matzah hecha a máquina. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el tema no es máquina o no máquina, depende
¿cómo puedo cuidar yo de que no fermente? Entonces, si yo puedo cuidar bien y tengo una buena supervisión y limpio bien las máquinas, etcétera, etcétera, con todos los detalles que tenemos que cuidar, entonces si eso va de acuerdo a los parámetros de la halajá, entonces porque sea máquina no se va a poder usar. No, sí se va a poder usar. Entonces por eso, sí, hay en esto, más que nada es la costumbre de sí o no usar. O sea, ese es el primer tema. Entonces, el primer tema va más al tema de la kashrut, o sea, del cuidado de la calidad, de hasta qué punto yo puedo cuidar de que no tenga problemas de fermentación o de hametz en las máquinas. El problema un poco más serio es el segundo tema de Matzah Shmura, que es la kavaná, que yo tengo que poner leshem matzat mitzvah, de hacerlo leshem matzat mitzvah. ¿Cómo se prepara una matzah hecha a mano? Yo tengo un utensilio, tengo la harina, tiro agua, amaso, después paso pedacitos para que empiecen a estirar la masa, ¿sí? hasta dejarla bien finita, y cuando ya está finita, la metemos en el horno. Ya fue mejor. En matzah hecha a máquina, ¿sí? ¿Cómo se prepara la masa? Con un mixer, ¿sí? Pero no los mixers de las casas, ¿sí? Son mixers gigantes, industriales, y tenemos un caño, ¿sí? Donde viene el agua, un caño por donde viene la harina, se mezclan en el mixer ¿sí? Lo hace bien rápido, de buena calidad, se abre el mixer, como van todo automático, ¿sí? Y el contenido del mixer pasa a una especie de piscina, de pileta, ¿sí? Por donde ahora va a empezar a moverse esa masa, que ya se hizo masa, y va a empezar a pasar en rodillos que van alisando la masa, y la van haciendo cada vez más fina, hasta que llega a un lugar donde hay unas cuchillas, donde las cortan y se da la forma de las matzot cuadradas como las vemos, y ahí también tienen unos rodillos que van haciendo los agujeritos, ¿no? ¿Saben por qué se hacen los agujeritos en las matzot? Para que no se inflen. ¿Ah? Para que no se inflen. Ya fe. Cuanto más agujeritos tiene la matzá, entonces fermenta menos. ¿Por qué? Porque y el calor, cuando entra en el horno, ¿sí? Penetra bien en la masa y ya fe. Bueno, chao. Muy bien. Entonces, ¿ustedes saben cuánto tarda el tiempo desde que empieza a bajar la harina y el agua y se empieza a mezclar en el mixer hasta que llega al horno y sale la matzá del otro lado del horno ya lista para comer? ¿Cuánto tiempo se tarda? Imagínense, ¿cuánto tarda? Hay que 18 no, eso es pashut. 8 minutos. 5 no, pero sí, 7, 8 minutos. ¿Quién da más? Claro, ahora el complemento. Ya, entonces, los que dicen de que en las matzot hechas a mano el problema de fermentación es menor que en las máquinas, hoy en día las máquinas le ganaron al hombre en ese aspecto, porque lo hace mucho más rápido. Seguro no fermentó. Seguro no fermentó. Ahí hay que tener cuidado de la limpieza de las máquinas, que no queden grumos de tandas anteriores, etcétera, etcétera. Pero si hay supervisión y limpian y tienen buen aire para quitar todos los grumos que pueden haber quedado, ¿sí? Además que en la Matzah Shemurah, siempre después de 18 minutos, separan, o sea, dan un cierto tiempo corto donde la máquina queda libre. Entonces pueden pasar con el aire y si quedó, ¿entienden? ¿Sí? En la Matzah no Shemurah eso no sucede, o sea, la matzá sigue todo el tiempo pasando masa y mientras sigue funcionando, entonces van limpiando, suben la masa, limpian. Entonces es más meticuloso en la matzá shemura. Pero, Jolofen, ¿qué vemos aquí? De que en el tema de la limpieza,
Hay quienes dicen, no, la matzá a máquina es mejor que la matzá a mano. Pero ¿en dónde está el talón de Aquiles? La cabana. La segunda cabana de matzah shmura es de que sea hecha leshem matzat mitzvah. Entonces la mixer puso cabana leshem matzat mitzvah. ¿Sí? Los rodeles, sí, todo, o sea, que lo que le va dando la forma, etcétera, todo eso va poniendo cabana leshem matzat mitzvah. Cuando yo lo preparo a mano, entonces cuando yo tiro el agua encima de la harina, tiro el agua leshem matzat mitzvah. Empiezo a amasar leshem matzat mitzvah. Paso los pedacitos para empezar a alisar leshem matzat mitzvah. Entonces la persona piensa leshem matzat mitzvah, pero en la máquina, cuando aprieta el botón, mejor, dice el Shimon Shimon, cuando aprieta el botón leshem matzat mitzvah. Pero hay quienes dicen, eso sirve para el primer paso leshem matzat mitzvah, pero luego ya hay una desconexión entre lo que yo hice en el primer paso y lo que luego continúa. Esa es la pregunta que surgió en lo que se refiere a la kashrut de las matzot hechas a mano. Los que dicen que es necesario que todo el proceso de la preparación de la matzá, desde que la empiezo a preparar como masa en adelante, tiene que hacerse con una kavaná fija, leshem matzat mitzvah, y por cuanto que la máquina no puede poner esa kavaná, entonces leja tejilá, no hay que utilizar esas matzot, aunque a nivel de kashrut como matzá limpia que no fermentó es excelente, pero a nivel de la kavaná me falta la kavaná. Entonces por eso ahí tengo que usar la matzá hecha a mano. Pero hay muchos poskim que dicen que se puede usar la matzá hecha a máquina por varios motivos. Primero, que lo más importante en la matzá shemurá, aunque existe también la kavaná que dijimos. Pero esa es una segunda opinión que no es la más aceptada. La más aceptada es que matzá shemurá sea cuidada de que no fermente. Entonces, si yo logré lo más importante en la matzá que no fermente es con la máquina más que con la mano, entonces es preferible la de máquina y no la de mano. Porque a nivel de limpieza yo puedo controlar, como dijimos, también por la rapidez de la preparación de la matzá, va mucho más rápido con la máquina. ¿Okay? Además de que, como dijo el señor Shimon, en el momento que se aprieta el botón, entonces el que aprieta el botón que diga leshem matzat mitzvah, y de esa manera también cubro el tema de la segunda kavaná, que se haga lishma leshem matzat mitzvah. Entonces, alajá lema'aseh, el que quiera apoyarse en esta opinión y cumplir la mitzvah de Leila Seder, de la medida de matzat mitzvah, ba'erev tochlu matzot, puede también hacerlo con matzá hecha a máquina. Pero hay muchos que quieren ser más meticulosos en la alajá, en la mitzvah, y prefieren comprar matzá hecha a mano para la noche del Seder, y no es necesario en toda la noche del Seder. Es para la primera medida de matzá, que es la mitzvah de oraita, de comer matzá. ¿Sí? ¿Qué? Esa es la mitzvah de comer matzot yad, y todo lo demás ya se puede hacer con matzot hechas a mano. Yo en lo personal lo que hago es así. Yo en la noche del Seder compro una cantidad de matzá a mano, tratando de que sea de una buena supervisión, y yo como las medidas, no solo la primera, como las medidas de la noche del Seder con matzá hecha a mano, pero yo en la mesa pongo las dos. El que quiere comer matzá a mano, que coma a mano; el que quiere comer matzá a máquina,
coma matzah shemura hecha a máquina, que coma. Sí. Y después, durante toda la fiesta de Pesach, Dafka compro la matzah hecha a máquina shemura y no la hecha a mano. Pero también, o sea, las dos están bien, las dos sirven, pero por el motivo de la limpieza de hoy en día, que tenemos una muy buena calidad de matzot hechas a máquina, y que muchas veces en las fábricas de matzot a mano, otra vez, o sea, es mucha cantidad, cansancio, etcétera, y hay que tener mucha más agilidad para poder manejar las matzot hechas a mano. Entonces, eso yo prefiero comprar la matzah, pero en esto es al gusto del consumidor. Las dos cosas están bien, y los que acostumbran a comer solo matzah de mano todo Pesach con la kavod, y los que comen todo Pesach solo matzah de máquina con la kavod, y los que comen una y la otra también con la kavod, ¿sí? Porque todos tienen básicamente fuentes sólidas en quien apoyarse. ¿Alguna pregunta de este tema? Y aparte que ahora ya están empezando a enviar... La más importante, ¿cuánto cuesta una matzah? ¿Cuánto? No. Hay de varios precios. Tengo que llamar a ver si me dejan. No nos dejaron. No, pero que digo que ahora ya están empezando a enviar al extranjero. Nada más, ya por ahí... No, al extranjero ya enviaron, ya es tarde ahora. Sí. En la fábrica de Matzot Yehuda, donde estuve el año pasado, ellos empiezan a fabricar matzot desde Hanukkah. Desde Hanukkah. Porque tienen que mandar a Sudamérica, a Estados Unidos, a Europa, a India, China. Bueno, último momento. China, no sé. Hay una sinagoga preciosa. Preciosa la sinagoga. Ahí en China. España. Entonces ahora quiero aclarar un poquitito más el tema de la matzah shemura durante la fiesta de Pesach y no en la noche del Seder. En la noche del Seder no hay ninguna duda de que esa es la matzah que hay que comer, por lo menos en la primera medida, y si se puede en las demás, en las 4 medidas de matzah o 5, dependiendo de 3 o 4 medidas de matzah, eso es lo ideal. Ya. Hay quienes tratan de comer matzah shemura todo el Pesach, toda la fiesta. Dos motivos. Uno, hay quienes dicen que, como ya explicamos, no es obligatorio comer matzah, pero es mitzvah. Es mitzvah. ¿Qué? Entonces, el que quiere cumplir la mitzvah de comer matzah en la fiesta de Pesach, entonces que coma matzah shemura, que coma la matzah que fue mejor cuidada, que es la matzah shemura. ¿Qué? Pero de acuerdo a esto, es suficiente con comer una mínima medida, ¿sí? Un kezait o en cada seudá. Y hay quienes dicen, afilo, que como tenemos una opinión que dice que matzah shemura es el momento de la molienda, esa matzah que nosotros llamamos matzah común también va a servir. ¿Sí? De acuerdo a la opinión. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un nivel de obligación como en la noche del Seder. Estamos en un nivel más bajo, que es mitzvah, pero no es obligación. Y por eso se podría también salir de Jehová con esas matzot. ¿Qué? Eso es uno. El segundo motivo es que la matzah shemura es una matzah que fue cuidada de que no fermente de una manera exhaustiva desde el momento de la molienda. ¿Okay? Nosotros en Pesach queremos cuidarnos de no comer hametz y no comer matzot que quién sabe, ulay, no se cuidaron lo suficiente y en lugar de ser matzah no son matzah sino que son hametz, chas v'shalom. ¿Okay? Entonces, por eso, sí tiene lugar la jumra de
consumir durante toda la fiesta de Pesach matzah shemura desde el momento de la recolección. ¿Okay? O sea, eso es el nivel de la halajá básica. ¿Okay? Pero además hay que saber otra cosa, y eso es lo que les aclaré. Hoy en día en general, en las fábricas de matzah, tienen tandas de matzah shemura y tandas de matzah que no es shemura. En la misma máquina, solamente que también cambia la harina. Sí, en general la harina de matzah shemura es harina integral, y la harina de matzah común no es integral. Es harina blanca. ¿Sí? Si ustedes se fijan, fíjense, si van a comprar matzah shemura, se ve que es más oscura. El rato de comerla también, ¿no? El rato de masticar también. La diferencia. Es más seca que más dura. Es más sana. Sí, más sana. Más sana, ¿no? Una se ve media ashkenazí y la otra media Media caja. Por ejemplo, en Matzot Yehuda, la matzah shemura se llama Yerushalmi, Yerushalmi Shemura. Después tienen la otra regila que la llaman normal, que la llaman Yehuda, o tienen, ya. En general, en las fábricas de matzot, cuando tienen las tandas de matzah shemura, también la limpieza en las máquinas es más especial. O sea, no es de que no limpian cuando hacen la matzah común, pero la limpieza, ¿sí?, de los mashgichim, en el momento de la matzah shemura, cuando es tanda de matzah shemura, es más exhaustiva, más meticulosa, y por eso también, por ese motivo, vale la pena que no solamente se coma matzah shemura en la noche del seder, para la matzah mitzvah, sino también durante toda la fiesta de Pesach. Pero, alajá lema'aseh, ¿sí?, las matzot comunes, que no son las que nosotros denominamos matzah shemura, son kesherot, leja tejilá, para toda la fiesta de Pesach. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Se puede, que estoy diciendo que sí, que se puede leja tejilá comer esas matzot, y también los que opinan que hay mitzvah de comer matzah en los 7 días de Pesach, pueden cumplir la mitzvah con esas matzot. Y los que son más mehadrin o son más meticulosos, entonces prefieren comprar lo que nosotros hoy en día denominamos matzah shemura, que es la matzah cuidada desde el momento de la recolección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la preparación general de esas matzot se tiene más cuidado y son más meticulosos en el cuidado de la limpieza para que no fermente la matzah. Usted dice que comer matzot, aparte de la ciudad, es como una misma. Ahora, entonces yo me pregunto, o sea, yo cada día que como matzot en Jolamoel o en todo Shabbat, es una misma. Pero la misma de no tener jamés, ¿me cuenta cada día o es todo uno? No, solo de no comer jamés. De no tener jamés, una misma. Hay dos mitzvot. Hay dos mismos. La mitzvah de no poseer hametz y de no comer hametz, ¿verdad? Es toda la fiesta de Pesach. Y después, cuando yo ya salí del seder, ahí ya tengo la pregunta si cuando voy a comer matzah estoy haciendo o no mitzvah. Hay quienes dicen, no. Comer matzah en la fiesta de Pesach es comer un producto que es el único producto. No, no es obligación. Es el. En la segunda, otra vez. Escuche, ponga bien atención a lo que digo. ¿Sí? En la noche del Seder tengo mitzvah de comer una medida de matzah. Es mitzvah de oraita comer matzah. Uno. Ya fue. Después, durante toda la fiesta de Pesach, ¿sí?, hay quienes dicen, no hay una mitzvah específica de comer matzah en la fiesta de Pesach. Lo que dijo la Torah que hay que comer matzot en la fiesta de Pesach es porque no tengo pan. Entonces, por eso, ¿qué voy a comer? Voy a comer matzah si no tengo pan. Pero no es mitzvah. Es como sentarme a comer porque es lo único que tengo que comer. Ya fe. Muy bien. Y hay quienes dicen, no es obligación comer. Pero si como, es mitzvah. Ya fe. O sea,
Eso es en cualquier ciudad de la fiesta de Pesaj que no sea la noche del Seder. Además de eso tenemos Yom Tov y Shabbat. Entonces ahí yo tengo mitzvah de hacer seudá. Seudá. ¿Con qué se hace seudá? Con pan. ¿Cuál es el pan que tengo en Pesaj? Matzah. Entonces por eso yo tengo que comer matzah, ¿sí? Para cumplir la mitzvah, no de comer matzah, de hacer seudá. ¿Entienden la diferencia de lo que estoy aclarando? O sea, no es por matzah en sí misma, es porque es mitzvah, es porque es el pan. Entonces tengo que comer pan y de esa forma cumplo la mitzvah de la seudá en las 3 seudot de Shabbat y en las seudot de Yom Tov. Pero no por el hecho de comer matzah en sí mismo, sino por hacer seudá con pan. Y como el pan de Pesaj es matzah, entonces por eso como matzah. Esa es la idea de lo que sucede en los demás días de Pesaj. Voy a ver si está. Sí, el rap. A ver si está. Y por ese motivo hay muchas halajot que trae el Shulchan Aruch y que dijeron los Jajamim, de que todo lo que yo tengo que hacer para procurar de que no fermente la masa, la matzá, tengo que tener cuidado en el momento de la preparación de la matzá. Nosotros hablamos de tener cuidado de que cuando almaceno, que no haya humedad, etcétera, etcétera, todo eso es cierto. Pero después, ¿cuál es el momento más peligroso para la fermentación de la matzá? Dejarla más tiempo de los 18. Cuando empiezo a preparar la masa. Ahí ya tiré agua encima del agua y ya empezó oficialmente el proceso de la fermentación. ¿Sí? Todo lo demás, no pasó nada todavía. Si el lugar está seco y no hay humedad y no hay agua, no pasó nada. Si está ahí el trigo, está todo... molí la harina en un lugar seco, no pasó nada, no pasa nada, todo está bajo control. Pero en el momento que yo tiré agua encima de la harina, ahora, señor, después de 18 minutos se acabó el tema, ¿sí? Esto tiene que ya estar listo hasta los 18 minutos. Entonces, en esos 18 minutos es que hay que tener el cuidado más exhaustivo y cuidadoso de que no haya fermentación. ¿Qué cosas incluye esto? ¿Qué cosa incluye el cuidado? Entonces, primero Jajamim dijeron, el agua que voy a utilizar, por ejemplo, si yo voy a utilizar agua caliente, ¿qué provoca eso? ¿Ah? Eso acelera terriblemente la fermentación. Entonces, por eso, agua caliente o afilu tibia puede ser problemática y muy problemática para la preparación de la matzá. ¿Por qué? Porque la preparación de la matzá de 18 minutos es cuando el agua está al tiempo normal. Pero si no, se agiliza. ¿Cuánto se agiliza? No sé. No sé cuánto se agiliza. En el momento que yo uso un agua que no está a ese nivel, estoy en problemas. Y por eso hay un concepto en la halajá que se llama Maim Shelanu. La gente se confunde porque piensa Shelanu, que es agua nuestra. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir al súper, comprar una botella de agua que sea mi agua para preparar la matzá. No es eso Maim Shelanu. En hebreo, Lanu, la luna es que descansó. Agua que descansó. ¿Qué significa? Yo tengo que estar seguro que el agua que voy a utilizar, que la saqué de un estanque, que la saqué de un manantial, que la saqué de una llave, de una canilla, sea agua que no es tibia, sino que está al tiempo. ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Deja el agua un buen tiempo en un tanque hasta que se enfríe todo. Entonces, dijeron Jajamim que si yo tengo agua que está tibia
para arriba, eso acelera la fermentación. Y afilo agua fría, o agua al tiempo, lo que llamamos nosotros, normal, que se encuentran en pozos o en manantiales, ¿sí? Jajamín prohibieron utilizar esas aguas porque quizás la tierra de esos manantiales o de esos pozos está caliente y de alguna manera calienta también un poco el agua del lugar. Y por eso, Jajamín dijeron que el agua ideal que debemos usar para preparar la matzá es agua que la tuve que, ¿cómo se llama? Extraer del pozo o del manantial cuando todavía era de día, o sea, antes de que oscurece, antes del ocaso, y dejarla toda la noche descansar en un lugar fresco. Y recién al otro día, a la mañana, la puedo utilizar. Porque ahí estoy seguro que es agua que no tiene temperatura, sino que es temperatura normal. ¿Qué? Entonces, esa es el agua de la cual hablaron Jajamim, que se extrajo antes del ocaso y se dejó descansar toda la noche, que la noche es fresca, es fría, ¿sí? Y recién en la mañana la vamos a utilizar y con esa se preparan las matzot mitzvah. En los países calientes hay un problema. ¿Por qué? Porque en cualquier lado que tú dejes el agua no está fresca, ¿sí? Sino que está tibiecita, ¿sí? Y al contrario, si las vamos a quitar, si las vamos a extraer y no las vamos a dejar en el manantial, es posible que estén más calientes que si las dejamos en la fuente de agua, en el lugar del manantial. ¿Qué? Y la halajá dice al final que a pesar de eso tenemos que extraer el agua antes del ocaso y dejarla en una bodega o en un lugar. ¿No está? Lo hemos visto. Lo hemos visto. Bueno, ¿qué hacemos hoy en día? Que la mayoría del agua se utiliza y viene en tuberías y en, ¿cómo se llama? Y en llaves. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen, además hoy en día también en las aguas normales también hay otro tema, que ¿cuál es? ¿Qué le ponen al agua? Cloro. Cloro. Y el cloro también es algo que quizás acelera la fermentación. ¿Quién? No, alajá lema'aseh, los poskim permiten utilizar el agua que vienen de tuberías y que vienen de llaves. ¿Quién? Pero Kamumán, que las dejan en una especie de piscina grande que descansó durante toda la noche y esa agua es la que utilizan. Y hay algunos que preparan matzot con agua que viene de manantial, ¿bien? Pero que eso ya es algo especial. En general, las fábricas de matzot, ¿sí? Las fábricas de matzot a máquina acostumbran a tomar agua de las canillas, de las llaves, ¿sí? Y las limpian bien y las dejan en un lugar fresco toda la noche y esas son las aguas Maim Shelanu. ¿Sí? Shelanu significa que descansaron, no nuestras. La lun, ¿sí? ¿Cómo se dice hotel en hebreo? Beit Malon. Malon, la lun, lina.
Liná significa descansar. No es de la luz. ¿Ah? La luz, no, de la luz. No, la nuaj es descansar. Descanso. Es también descansar, pero la lina es que pasó la noche. El tema es de que sea agua que toda la noche pasó separada de su fuente original, o sea, del pozo o del manantial. Esas son las aguas que se utilizan. Después, Y si el agua está fría, ¿es necesario hacer ese proceso de la noche o no? si está fría por naturaleza, por natural, la costumbre es que también se haga, que se la deje reposando desde antes de la Shkia hasta el amanecer. ¿Qué pasa en tu alma? ¿Y la matzá Hamra? Shemurá, ¿Shemurá también tiene peligro de fermentar o solamente la noche? lo mismo. Las dos tienen peligro de fermentar. ¿Sí? Ah. Ya. Otra cosa, por ejemplo, que hay que tener cuidado. Después de que yo muelo la harina, ¿qué pasa con la harina? ¿Cómo está? Está caliente. Está, ¿por qué? Por la molienda. ¿Mejor? Entonces, generalmente la harina que se utiliza para la matzá tiene que haber descansado un día entero antes de utilizarla. Porque todavía tiene un poco de temperatura más fuerte. Tiene más el calor en el sólido. Mejor, muy bien. Y por eso se acostumbra a dejarla por lo menos 24 horas en descanso. Como de que no se puede poner ningún aditivo a la matzá, porque si tú le pones sal o le pones alguna cosa, entonces eso también provoca fermentación. Entonces, los mexicanos que le quieren poner chile a la matzá, que se olviden de eso. Después de que está hecha, póngale lo que quiera. Puede ser que la matzá fermentó, pero que no se ve que fermentó, o se ve al tiro que fermentó. O sea, como que la idea se tiene que ver. Se ve. Crece. ¿Ah? Crece cuando se fermenta. No siempre crece. No siempre crece, pero hay señales que se puede ver. O sea, el problema es de que a veces Ulay fermentó y luego alguien la horneó otra vez. Entonces, si la horneó otra vez, ¿sí? Si yo horneé matzá que se hizo hametz, estoy horneando hametz. No sirve. O sea, 18 minutos es el máximo. Todo proceso. Porque fermentar fermenta. ¿Ah? En el momento que entra en contacto con agua, empiezan a fermentar. Sí, pero según la Torah eso no es fermentar. Hasta que no pasaron 18 minutos, esa masa no fermentó. No fermentó. ¿Sí? Por eso mayormente son todos los recipientes de acero inoxidable también para temperaturas frías. Mejor. La jatejilá, la medida de la masa que hay que hacer, que se prepara para preparar la matzá, es no grande, ¿sí? No más que el shiur de jalá, que es como 1,6 kilos, 700 de una vez, sino se va preparando esa cantidad por separado, ¿sí? O sea, se mezcla harina con agua, que me quede más o menos 1,5 kilos, un poco más. Pero por supuesto, eso es cuando estamos hablando de matzá hecha a mano. Pero matzá hecha a máquina, verdad que las cantidades son mucho mayor. Y otra vez, ¿por qué se hace eso? Para que no haya una cantidad muy grande y que no alcancemos a prepararlo. Cuando se prepara la matzá, cuando se prepara la masa, cuando se alisa la masa, ¿sí? Se puede preparar en cantidad, pero el jatejilá hay que tratar de hacerlo en medidas más pequeñas, ¿sí? El lugar donde se prepara la matzá no debe ser un lugar caliente, un lugar al tiempo, porque si el ambiente está caliente, entonces eso también agiliza la fermentación, ¿sí? Hay que tener cuidado de que si hay ventanas que estén cubiertas, porque el sol, los rayos también son problemáticos, de no preparar frente a ventanas. Y por supuesto,
que el horno no puede estar en la misma habitación donde nosotros preparamos la matzá. ¿Por qué? Porque si hay un horno en el mismo lugar, eso va a dar que calienta el ambiente y agiliza terriblemente la fermentación. Y por eso en todas las fábricas de matzot, a máquina o no a máquina, siempre el tanur está en otra habitación, está afuera, en otro lugar de donde se prepara la matzá. Entonces, esas son alajot, y hay muchas más alajot, por eso tampoco no se hacen los agujeritos en la matzá para que haya más aire, para que penetre el calor cuando se hornea. Y esa es la alajá que tiene que ver con la matzá. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos. Y después vamos a hablar de qué es matzá ashira, matzá rica. ¿Qué es esa matzá?